Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente con ustedes aquí en el programa del doctor César González. Hoy tenemos una invitada de honor, a mi apreciada licenciada Diana Roger. Aquí está con nosotros, con todo el aprecio y cariño del mundo. Vamos a hablar de unos temas tan importantes que va desde el punto de vista emocional, quirúrgicamente, espiritual, porque todo esto de los trasplantes, hablar de trasplantes es hablar de vida. La apreciada licenciada, muchas gracias por su tiempo que nos ha regalado para poder nosotros abordar este tema tan trascendental. Hablar de la espiritualidad en el trasplante de riñón, trasplante de hígado, todo lo que conlleva la energía positiva que se tiene que tener tanto el donante, el receptor, para que todo sea un éxito. Antes de iniciar, quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González, a mi empresario Raimundo Leiva, que está atrás de cámaras, siempre 24/7, haciendo posible estas transmisiones, a mi Stephanie Gaspar, que también 24/7, en todas las necesidades del doctor César González, igual que Jonathan Ruiz, Flor Argelia González, apreciada querida hermana, gracias. Mi apreciada licenciada, pues muchas gracias. Gracias por acudir a este llamado tan importante para nosotros y para todas las personas que nos están viendo atrás de cámaras. Hablar de trasplantes es hablar de vida. Licenciada, ¿cómo ve estos temas tan importantes? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes ahora sí que a sus, ¿qué le podemos decir? Todo el equipo. A todo ese equipo. Pues muchas gracias por esta invitación. Para mí es una grata sorpresa el recibir su llamada, sobre todo de alguien, híjole, para mí usted es un excelente médico, trasplantólogo, un excelente ser humano, persona, y el que me haya invitado hoy a platicar un poquito pues de espiritualidad, de vida, de energía, de cosas positivas, pues me es muy grato. Le agradezco mucho la invitación y pues lo que gusta es pues compartir y platicar. Muchas gracias. La verdad que todo esto nace, les confieso, porque hemos estado pues platicando en diferentes ocasiones de lo bonito y lo maravilloso que es el trasplante. Sabemos todas las terapias que usted realiza, sabemos que es todo apegado a la naturaleza y cómo el trasplante y un paciente que se va a trasplantar y trasplantado requiere de todo esto, requiere, y que empíricamente, porque todavía científicamente ante una bibliografía pues no se ha hecho un estudio de investigación donde se pueda confirmar mucho de lo que vamos a hablar ahorita. Está estampado o documentado, pero más de 1000 trasplantes. Podemos hablar de todas las experiencias que hemos tenido, o de muchas de las experiencias que hemos tenido después de los trasplantes. Por ejemplo, de la energía que se vive en el quirófano, licenciada, es maravilloso. Algún día la vamos a invitar a que esté con nosotros, a que nos acompañe a una cirugía de trasplante. Pero en esas pláticas, en esas charlas, comentábamos que nosotros como equipo quirúrgico siempre nos llenamos de energía positiva, de buenas vibras en lo que es la sala de médicos. Nosotros le llamamos sala de médicos. Es una sala donde están los vestidores y después ya vienen de vestirse quirúrgicamente antes de entrar a la cirugía. Todo el equipo nos llenamos de energía, unimos las manos y siempre nos encomendamos ante al Todopoderoso para poder cambiar la vida para una mejor calidad de vida del paciente que se va a trasplantar. Ahorita que toca ese tema, doctor, yo recuerdo una plática con usted hace algunos años que yo tuve el gusto de trabajar con usted en una loable institución de gobierno, no sé si lo puede decir. Sí, claro. Trabajamos juntos en el DIF Baja California. Ahí es donde yo tuve la oportunidad de conocer su trabajo y conocerlo usted como profesionista y después como persona. Puedo decir que es mi amigo. Y recuerdo mucho esa plática, doctor, que a mí me dejó marcada porque yo soy abogada de profesión, litigo, soy docente, no. Pero siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con el ser humano,
su salud, no solo física, sino la espiritual, la mental, para que un cuerpo funcione al 100%. Yo siempre he creído que es mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, usted dijo algo en esa ocasión, usted, un hombre de ciencia, un hombre con tantos años que ha estudiado la medicina y sobre todo el tema de trasplantes. Dijo algo que yo siempre que platico de usted, platico eso que usted me dijo. Existen muchos tabús en cuestión de trasplantes, tabús, pues, cosas buenas, cosas malas. Y usted dijo algo que siempre lo tengo en la mente, es que dijo que cuando usted hace un trasplante de un órgano, obviamente cuando está en el cuerpo que va a dejar el órgano hacia el otro cuerpo, yo le pregunté qué usted hacía, qué pensaba en esos segundos, minutos, creo que son segundos en lo que se hace el trasplante. Usted dijo que le hablaba al órgano. No sé si lo hace pues de forma literal que le hable o en su mente, ¿no? Pero es esa energía positiva o esa energía que usted le pone a su trabajo con corazón, con mente, cuerpo, espíritu y todo, pero al hablarle al órgano que va a ir a otro cuerpo, de verdad me dejó impactada porque dije, wow, o sea, qué evolución tiene el doctor César, no solo de la parte pues, física o de la parte de la medicina, de estudiar, sino la parte de emocional, de la parte del corazón, de la parte de la espiritualidad. No hablamos de religiones con todo respeto, sino de la espiritualidad que tenemos en el corazón, en el alma. Y dije, wow, qué impresión. Yo quisiera que me platicara, doctor, qué hay, o qué energía, o qué se vibra cuando está en un trasplante, porque es algo súper importante. A lo mejor, o te decía, pues un trasplante, no le damos la importancia y la relevancia que tiene, pero sí la tiene. Sí, me acuerdo muy bien esa plática y lo seguimos haciendo desde casi el primer trasplante ya realizado por uno, sin hablar en la formación médica en México, en Centro Médico Siglo XXI, en España, en Barcelona, en el Hospital Valdebrón, pero ya como equipo quirúrgico donde nos unimos todos, empieza desde la sala de médicos, desde ahí nos unimos todos como en equipo de básquetbol o equipo de fútbol, que siempre van a entrar a un torneo, a una competencia, se unen y empieza a vibrar esa energía positiva. Desde ahí empieza todo, ya una vez pasamos a la sala quirúrgica, en la sala de cirugías, va pasando el donante, le damos la bienvenida con todo el respeto y la admiración que se merece un donante en vida y también un donante fallecido, un donante que ha perdido la vida pero que artificialmente está viviendo y que la familia aceptó la donación de órganos y que él en vida quiso ser donante. También con todo el respeto del mundo y con toda la dignidad se trata a esa persona, a ese héroe, porque cambia la vida de muchas personas que están en lista de espera. Al donante vivo lo recibimos y en la medida de su sedación, antes de una anestesia general, porque al donante vivo es una anestesia general, hay una fase de sedación. En esa fase de sedación está el subconsciente. Usted comentó hace un momento que pues se le hacía raro, médico con una especialidad, una subespecialidad, hablar del subconsciente, de lo consciente. Eso es porque nosotros nos dado el tiempo para poder leer más, para poder llegar a tener lo que es la medicina integrativa, porque estamos ciertos de que no nada más es una super especialidad, sino que es un trabajo en equipo multidisciplinario para poder llegar al punto más importante, que es el bienestar del paciente, llegar a cambiarle verdaderamente la vida. Y no nada más es la ciencia, ni tampoco son los medicamentos, también tiene que haber mucho de espiritualidad. Desde la consulta el paciente se está preparando, desde su protocolo de estudio el paciente nosotros lo estamos preparando, desde que no llegue con anemia, que no llegue con desnutrición, pero también para que llegue positivo a su cirugía, que llegue con los mínimos miedos posibles,
porque el miedo es el desconocimiento a qué se va a enfrentar. Nosotros, entre más informado lo tengamos al paciente, él ya va a saber a qué proceso sigue, en forma de protocolo. Y eso lo vamos haciendo tarea a tarea durante las sesiones de protocolo, de consulta. Y por eso los resultados han sido maravillosos, porque ya sabe el paciente que se va a estar enfrentando paso a paso. Una vez que ya el paciente, tanto el donante como el receptor, llegan a la etapa de sedación, es cuando nosotros, pues es una costumbre que ya tenemos ya tiempo haciéndola, lo tomamos siempre de la mano y empezamos a hablar con él, a pesar de que ya habíamos hablado en la consulta y lo habíamos preparado, que todo va a ser maravilloso, que va a cambiar, que su cuerpo va a recibir a un nuevo órgano y que esta historia la vamos a cambiar juntos. Pero una vez que ya está en sedación, es el momento muy sublime, lleno de mucha energía, porque él está en un estado de subconsciencia, o sea, está como dormido y no, pero él escucha, sí. Y su cuerpo escucha y sus células escuchan. Es algo que no se puede explicar, pero ya lo hemos vivido muchas veces. Entonces, al hablar con él y prepararlo, nosotros le decimos que preparamos al cuerpo y a las células para que reciba a ese nuevo órgano que va a venir como invitado, y que lo reciban bien, que no lo ataquen esas células de defensa, que son los linfocitos T, CD4, bueno, hay mucha técnica, sí, ¿verdad? Sí. Pero ese proceso inflamatorio que suele haber, que nosotros le llamamos rechazo, pues desde ahí empieza, desde el estado subconsciente. Y el paciente que entra con fe, el paciente que entra con confianza al equipo quirúrgico y médico, los resultados son positivos. El paciente que entra con muchos miedos, con muchos temores, con mucha incertidumbre, pues también, casi pues, por lo regular es la ley de Murphy: si algo piensas que va a salir mal, va a salir mal. Va a salir peor, si algo piensas que va a salir bien, va a salir bien. Entonces, por eso es un proceso desde la consulta, pero el punto más sublime es en la sedación, cuando hay un estado de subconsciencia y hablamos de que todo va a ser maravilloso, que este día es el día más maravilloso de su vida y que a partir de hoy va a dejar esta enfermedad y que sus células y su cuerpo va a aceptar ese nuevo órgano, y este órgano va a ser para toda la vida. Y empezamos una cirugía que es una obra artística. Maravilloso, que espero que un día nos acompañe. ¿Sí? Con mucho gusto, doctor. Sería para mí un placer y un honor poder ver su trabajo. Hay otra cosa, doctor, que yo le quisiera preguntar. Siguiendo este tema de la espiritualidad, usted ¿cómo se prepara? Usted me está platicando de lo que hace con los trasplantes, pero usted, el doctor César González, ¿cómo se prepara espiritualmente? ¿Cómo es su espíritu? ¿Cómo es su alma cuando sabe que va a hacer un trasplante? No sé si voy a hacer un comentario, no. Si hay grados más de riesgo, si es un órgano, un corazón, si es un riñón. ¿Cómo usted se prepara? ¿O es la misma energía, o es su misma espiritual, o es la misma siempre lo que usted hace para pararse frente al quirófano? Desde un día antes nosotros nos preparamos en todos los sentidos. Cuando es una cirugía de trasplante de forma programada, que no es una urgencia es un donante cadavérico, donante fallecido, que a la hora que sea tienes que acudir y tienes que actuar rápido, porque los órganos pierden viabilidad para poder ser extraídos y trasplantados con éxito. Eso no hay tiempo de preparación. La preparación la hacemos y tratamos de hacerlo día a día. Pero cuando hay una cirugía programada de trasplante, por ejemplo de riñón, que son las que más se pueden programar, de donante vivo, y hay diferentes tipos de trasplantes, donante de alto riesgo, de bajo riesgo, pero todos los tratamos de nosotros concentrarnos como si fueran de alto riesgo. ¿Esto a qué me refiero? Que por lo regular un día antes procuramos de no tener citas médicas para tener una tranquilidad, porque vamos a
a entrar como si fuéramos a un partido. Es muy desgastante una cirugía de trasplantes, consume mucha energía, consume muchas, es como un estado de catabolismo, porque empieza la concentración a utilizar mucha ATP, mucha energía, carbohidratos y demás. Sí. Entonces tienes que prepararte bien hidratado, bien comido, no estar lo menos estresado posible en las consultas médicas o pacientes hospitalizados, apoyarte con equipo médico clínico que va a estar por ti en una situación de si tienes un paciente hospitalizado. Ellos, el grupo clínico se encarga de estar apoyándonos en esa área para que tú estés ahora sí que meditando. La meditación es súper importante, nosotros la practicamos día a día, tratamos de mínimo unos 15, 20 minutos, porque es cuando puedes llenarte de energía, puedes calmar esa frecuencia cardíaca que es la adrenalina y la taquicardia que te da el día a día, pero sobre todo esa meditación es recordar la cirugía de trasplante, en este caso, paso a paso, desde que incides en la piel, como si fuera la primer cirugía. Esa es la forma de que se prepara uno una cirugía, como un repaso de step by step, paso a paso de todos los procedimientos, todos los procesos. Y si la preparas mentalmente, entras con la energía tranquila, positiva, todo esto fluye de una manera maravillosa y logramos cambiar la vida de los pacientes. Pero tienes que entrar así. Esa es la forma de prepararte, bien hidratado, bien desayunado antes de la cirugía, no desvelado y sobre todo espiritualmente lleno de energía positiva para poder cambiar esta historia. Y como usted lo comentó, encomendado con el Ser Supremo, que es quien dirige todo esto. Le pregunto también, doctor, porque siempre quienes estamos del otro lado, siempre tendemos a juzgar la parte médica. Decimos, es que los doctores se vuelven insensibles, es que los médicos no tienen corazón, es que ven como si fuera casos. Y yo que lo conozco a usted como persona, sé que no es así, que cada caso para usted es particular y cada caso representa algo. ¿Cómo le hace, doctor, también? ¿Cómo controla sus emociones? Es la pregunta. ¿Cómo llega a controlar sus emociones? Todos, yo sé que todos le afectan, todos de alguna u otra forma le afectan a usted, pero ¿cómo controla sus emociones? Sí, es una pregunta muy interesante, licenciada, porque uno se involucra mucho con los pacientes y el involucrarse mucho con los pacientes te puede hacer como médico tomar decisiones equivocadas con el afán de querer hacer algo por el paciente. Y eso es cuando muchos de los médicos o de los maestros médicos dicen, no tienes que involucrarte tanto con el paciente porque tomas decisiones erróneas. Ahí nosotros sí diferimos un poco, porque nosotros tuvimos un maestro de la medicina, fue mi señor padre, José González de Ríos, médico general en el Valle de Mexicali, en donde él nos enseñó que sí se podía tener mucha más de la empatía con un paciente, entenderlo e involucrarte mucho con él y tomar decisiones profesionales. Profesionales donde están limitadas a caer en las cuestiones emocionales y hacer una decisión errónea por la emoción. Y nosotros desde el punto de vista quirúrgico, en el momento que el paciente entra al quirófano, es un paciente. Ya deja de ser esa empatía, bueno, siempre es. No sé si me pueda dar a explicar. Cuando entra al quirófano, lo que vamos a hacer es algo artístico, sí. Y deja de ser, el paciente deja de tener nombre y entramos a algo sublime. Sí. Y entramos todos con una confianza de que el resultado va a ser exitoso y empieza a sentir una adrenalina de emoción de poder cambiar la vida. Es algo, es cuando te apasiona algo, es llegar
al punto pues culminante de algo que te apasiona, no sé, al jugador tal vez llegar al campeonato y ganar el campeonato, del corredor de autos llegar a la meta. Vamos, es llegar a algo, a la meta de este paciente y ser parte de, y contribuir un poco, pero en realidad es en mucho, porque le cambias la vida. Es la vida. Entonces, pero en conclusión, a su pregunta es, entra el paciente quirófano y deja de ser el paciente que nosotros conocimos en el consultorio, incluso en el hospital antes del trasplante. No sé si soy claro en ese sentido, muy claro. pero somos unos profesionales ahí en el quirófano. Ahí en el quirófano tomamos las decisiones, sea quien sea, con el objetivo del beneficio y el éxito del trasplante, del donante y del receptor. Ante situaciones adversas, porque se han presentado en tantos trasplantes que hemos realizado, incidentes y situaciones que se tienen que resolver fríamente. Por eso yo creo que el temple del cirujano es eso. Ante una catástrofe inminente tienes que tener la serenidad para poder controlar la situación que pone en riesgo la vida del paciente, porque es ahí donde si te equivocas no hay margen de error. Por eso tienes que entrar con toda esa energía, con todo eso repasado y repasado para saber si esto pasa, lo soluciono así. Y si no pasa, lo soluciono con plan A, plan B, plan C. Y para eso, antes del trasplante, nosotros hacemos un checklist para que no improvisar, que estén las suturas ahí correspondientes, las pinzas, todo lo instrumental necesario para que esta obra artística sea exitosa. Y antes del trasplante también parte de lo que se llena uno de energía es que mi hermana Flor Argelia González y mi hermano José González en Petit nos tomamos de la mano y le hablamos al Todopoderoso y a nuestro querido Padre, que siempre la ilusión fue de que estuviera con nosotros en las cirugías, que nosotros, él partió, él trascendió cuando nosotros estábamos en formación. Tuvimos la bendición de 2 cirugías compartir con él, pero el objetivo, la ilusión era hacer varias cirugías juntos, pero siempre en cada cirugía sentimos esa energía que él está con nosotros, esa energía que nos ayuda incluso en momentos muy difíciles, y por eso entramos con tanta confianza a esos procedimientos, aunque sean muy complejos. Nosotros nos sentimos con una paz y una seguridad de que va a salir bien, porque sabemos que siempre nos acompaña el Todopoderoso, nuestro papá, y ahora nuestra mamá, que también están juntos allá, que fueron y están trascendiendo. Qué maravilla. Doctor, yo quisiera preguntarle también ahora, dicen que la medicina está peleada con la medicina alternativa, si se puede decir de alguna forma. ¿Usted qué opina de la medicina alternativa? Plantas. No, definitivamente estoy en desacuerdo. Totalmente. Hace un momento comentaba que yo soy partícipe de lo que es la medicina integrativa, que tenemos que integrarnos como médicos y como todas las cuestiones alternas a la salud, porque lo alternativo tiene el objetivo de sanar el cuerpo y el alma y el espíritu. Y el médico también tiene ese objetivo. Entonces, ¿por qué no unirnos para llegar al mismo objetivo con el mismo paciente? Definitivamente estamos a favor. De hecho, nosotros trabajamos con todos los personales que se dedican a lo integrativo, a lo que es natural. Hasta uno mismo se trabaja en eso. ¿Por qué no los pacientes, que sabemos que si a uno le ha resultado, a nuestros pacientes que también lo requieren, lo necesitan, nosotros lo recomendamos? Desde la nutrición, que es fundamental la nutrición en un paciente que se va a trasplantar y en un paciente post-trasplante. Y todo lo que es cuestiones naturales, desde todo lo que se pueda hacer alterno a la salud. Y para eso usted es la experta y quiero que nos platique qué hay en la cuestión de esencias y su área que usted domina. Le hice la pregunta, doctor, porque
eh, yo trabajo mucho los temas holísticos, vaya, el bienestar de una persona, pero desde la parte espiritual y la parte emocional. La física, pues están los doctores y mente, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando se acercan con nosotros personas con situaciones complejas, ¿no? Con tratamientos, casi colesterol, diabetes, insomnio. Ahora con la pandemia hemos visto mucha ansiedad, mucha depresión, doctor, mucho insomnio. Eh, Cuando usted tiene pacientes para trasplantar y les nota que tienen mucha ansiedad, mucha depresión, mucho insomnio, usted los atiende también de esa parte, los canaliza. Sí, de hecho es una de los signos y síntomas que el paciente con enfermedad renal crónica se queja mucho, padece mucho, que es el insomnio. Y cuando empiezan a dejar de funcionar al 100% los riñones, empieza a haber insomnio. Entonces, ahí por lo regular, no nos gusta a nosotros, bueno, a mí en particular, de lleno empezar con los medicamentos que son para dar sueño, pues Sí, sí, sí. todos los mazapanes, de esos tipos de medicamentos, Sí. pues tratamos de dar lo primero lo más natural posible para Sí. poder llegar a controlar esa problemática del insomnio, porque un paciente o una persona que deja de dormir adecuadamente empieza una cascada de problemáticas de la presión, empieza a aumentar la presión, es un desbalance, es como el engranaje que empieza una tuerca a zafarse y empieza en cascada la presión y todas otras alteraciones orgánicas. Entonces sí es importante atacarlo, ese signo, ese síntoma oportunamente con terapia alternativa. Mi mamá es sobreviviente de cáncer de seno. Cuando ella estaba en sus procesos de quimioterapia, radiación, ella padecía mucho insomnio y estaba muy alterada de los nervios, pues tenía mucha ansiedad. Y obviamente en sus consultas le daban más químicos, entonces llega un punto en que decís que ya no aguanto el estómago. Entonces dije, bueno, buscamos opciones. Sí. Entonces fue como empezamos a ver la herbolaria. Y mi mamá le comentaba espero que no me vaya a ver la doctora de mi mamá y la voy a regañar. Y le decía que no era muy prudente, digo, se respeta, ¿no? No es con el afán Claro. de molestar, sino mi mamá optó por sí tomar herbolaria. Y dijo que sintió bienestar. Esa fue la palabra, doctor, bienestar. Durmió, se relajó. Yo entiendo que con todos los procesos de quimioterapias y demás, y el desgaste de estar ahí las horas sentada y tener que ir a Tijuana y demás. Entonces a partir de ahí fue que yo empecé a buscar pues alternativas, ¿no? Dije, pues bueno, si mi mamá encontró ese bienestar, supongo que hay más personas en la misma situación de mi mamá, y no solo en quimioterapias, a lo mejor sino, como usted comenta, con todos los procesos de enfermedad que usted conoce, algo alternativo, algo que le ayude sobre todo nada más a tener bienestar. A lo mejor que dices que ya no quiero tomar tanto esto, es que ya no quiero tomar tanto lo otro, ¿qué más podría hacer? La herbolaria mexicana, algo que les dé tranquilidad, que les dé paz, que vayan de la mano, vaya, que no se contrapongan, que no suspendan sus tratamientos médicos ni nada, sino algo que les dé confort y bienestar. ¿Usted está de acuerdo totalmente con sus pacientes? Definitivamente. Aquí lo que es la herbolaria es un complemento que se suma a lo médico, porque ni lo médico es todo, el total de la curación. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que sumarnos como grupo, como equipo, como integrantes de la cuestión de la salud para poder llegar a ese punto. O sea, definitivamente sería un error creer que nada más los medicamentos, los sueros, las inyecciones van a curar o van a llegar al bienestar. Hay que, forma integral, pues unirnos y coordinarnos para que esto resulte. De hecho, lo que es la medicina integrativa ya en Estados Unidos ya está como
como parte activa de todo lo que es este tipo de tratamientos multidisciplinarios que debería de existir aquí también en México, ¿verdad? Sí. Sí, la salud física, mental y espiritual. A raíz de eso, hice un diplomado en herbolaria mexicana, en flores de Bach. ¿En qué consiste? A ver, platíquenos más o menos. La herbolaria mexicana, pues la herbolaria mexicana está enfocada a atender malestares físicos de las personas. Por ejemplo, mi mamá, después de su que no podía dormir y la ansiedad y demás, empezamos tomando test de manzanilla, de pasiflora, 7 azares, tumbabaquero y tila. Son excelentes hierbas para poder relajar los nervios, para relajar el sistema nervioso simpático y el nervioso central. No son para dormir, son para relajar. Entonces lo que ella hacía es que sentía tranquilidad, ya no tenía pues obviamente los ataques de ansiedad porque tenía que ir otra vez a la quimio, porque tenía que ir a Tijuana, porque se tiene que ir en el camión, todo eso. Entonces le empezaron a dar sensación de bienestar, como pues obviamente cáncer, el cactus de 5 puntas, trabajado con la moringa, que es fabuloso también para depurar el sistema, obviamente todo el sistema sanguíneo, para que empezara a liberar toxinas a través del orina. Si digo cosas incongruentes, doctor, usted me corrige, pero esas son las funciones que tienen esas hierbitas. No, me queda claro, porque la moringa, ¿quién no la conoce? En el Valle Mexicali, árboles de moringa. De hecho, pues uno, ahí con mi querida suegra, ahí tiene su árbol de moringa, y mi esposa pues la ponía a secar la hoja y la ponía ahora sí que a molerla en la licuadora y hacía las cápsulas. Yo me la tomaba incluso para la presión. Ahorita ya con el ejercicio dejé esto, ¿verdad? Pero es natural. La moringa, ¿cuántos beneficios no tiene? Tiene muchísimos beneficios y es natural. Recuerden que los medicamentos nacen de las plantas. De ahí nacen los medicamentos. Sería un error creer y decir que esto no es parte de la medicina o no es parte de la salud. Sería un gravísimo error. Debemos ser sensibles y tener la humildad para decir, sí, nosotros no somos dioses, nosotros, aunque se haya ido uno a estudiar mucho, una especialidad en México, en el extranjero y demás, debe ser humilde para tener y reconocer que la medicina viene de la naturaleza, definitivamente. Sí. También trabajamos el espino blanco, el zapote blanco, con la pingüica para la alta presión, por ejemplo, porque llegan también muchas señoras, sobre todo, ay, es que tomo muchos medicamentos para la presión y la verdad es que ya me siento que me marean, bueno, señora, no suspenda, pero mire, es alternativo. Entonces estamos trabajando en la herbolaria mexicana y funciona. Se lo comento, doctor, porque para mí es muy importante su opinión, porque siempre dice, me dejo tomar los otros. No se trata que abandones tus tratamientos médicos, ¿no? Sino son alternativos, son pues ayudas, extra, sí, para el bienestar. Y sobre todo, entre menos medicamentos, entre menos tóxicos que haya, mejor. Porque después damos un medicamento y resulta que tiene un efecto secundario con este otro órgano, y le damos para este otro órgano que tiene el efecto secundario, pero tiene efecto para este otro. Así que, y lo natural pues no tiene efectos secundarios porque es natural. Es. Entonces, si sumamos los medicamentos o terapia alternativa natural de la receta, que sean el 70%, pues mejor para el paciente, porque menos efectos secundarios va a tener, definitivamente, sin quitar y sin perder de vista lo científico. Por eso es ciencia y la naturaleza integrados, van a llegar al punto que queremos, que es el bienestar y la salud de los pacientes. Y también otra cosa que comentan mucho en el spa holístico es que a raíz de la pandemia, pues sus problemas de ansiedad, insomnio, depresión, estrés, les han dado muchos medicamentos, ¿se puede decir? ¿Ansiolíticos? Sí, pues medicamentos recetados, ¿no? De los mazapanes, ¿verdad? Sí, y dicen, es que ya no me los quiero tomar porque me van a generar adicción. ¿Qué podemos hacer? Pues entramos otra vez con la tila, con el tumbabaquero, con la pasiflora, y de verdad que ha dado muy buenos resultados, doctor. Muy, muy buenos resultados. Pues ahí está la invitación. ¿Usted dónde tiene su unidad, su consultorio?
licenciada, para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, para que sepan dónde pueden ubicarla? Estamos en Mar Adriático 271, Altos, en Centro Cívico. Aquí abajo vamos a estar viendo los números de contacto de la licenciada, el consultorio, para que si tienen alguna duda o una consulta, pues acudan con la licenciada, con la experta en todo lo que es situación de la naturaleza alternativa. También están pasando aquí todas las redes y las formas de contactar a nuestra querida licenciada Diana. Nos pueden encontrar, estamos en Facebook, Equilibrio Spa Holístico, y en TikTok de la misma forma, Equilibrio Spa Holístico. Pues estamos muy contentos, licenciada, por su visita, por el abordaje que hizo con el tema de la espiritualidad, la esencia, lo que se vive en el quirófano, la cuestión de las emociones, cómo la medicina alternativa se suma a llegar al punto más importante de los pacientes. Gracias, estamos súper agradecidos. ¿Qué nos puede decir para poder cerrar este programa a todas nuestras personas que nos están escuchando y viendo atrás de cámaras? Doctor, pues para mí es un gusto y un honor haber estado aquí con usted, ¿no? Usted es que me hizo la invitación a su programa, a poder platicar y conocer más de usted como persona, porque todo el mundo conoce al doctor César González, que es trasplantólogo, que tiene un currículum impresionante, pero pocas personas tienen el gusto y el honor de conocerlo como persona, como ser humano, con ese ángel, con ese espíritu, con esa bondad que tiene, y es un gusto para mí, pues, conocerlo y que me haya invitado, poder platicar un poquito de lo que hace, no de su parte médica, sino de su parte espiritual, de su parte de las emociones, de su parte de creencia, de sus creencias, y lo que hace íntimo con su familia, con sus hermanos, el pedir una plegaria a nuestro Señor Todopoderoso, y sobre todo a sus padres, que quienes lo formaron, pedirles que lo guíen, que lo instruyan y que le manden sabiduría a todo lo que usted hace. La verdad es que es un gusto y la verdad estoy muy agradecida, y pues cuando me invite nuevamente, doctor, con mucho gusto aquí voy a estar. Muchas gracias, licenciada, siempre un placer. Vamos a seguramente hablar más adelante en otra ocasión de estos temas tan apasionantes de la herbolaria. Definitivamente lo vamos a hacer. Vamos a cerrar el programa, licenciada, siempre recordando el eslogan que nace de nuestro corazón, que sin donante no hay trasplante.